me les ha ido? Ricardo, ¿cómo vamos, hombre? Yo, Nacho, ¿qué más ha habido? Aquí Está impactado por los retenes que hay en la ciudad de Medellín. ¿Qué es una llanta desbalanceada que le ponen esos plomos y esas cuestiones? Pues la fuerza que produce esta molécula de aquí de la rueda se compensa con la molécula del otro lado, entonces no habría como resultante ninguna fuerza en ninguna dirección. Eso tiene calibre, los inyectores tienen calibres, Bueno, estándares. En términos de calibre no, son especificados, o sea, cada motor, cada fabricante especifica qué tipo de inyector lleva y ese es el que lleva, ¿cierto? Ok. Y qué placer esto, ahí están viendo ustedes. Y es que es muy masculino, volvemos a los orígenes. Aquellos que tanto nos vieron, aquellos que donde la gente estaba contenta y se identificaba mucho con este programa. Muy masculino. Ricardo, pues obviamente en esa época se teñía el pelo, yo tenía peluquita, porque usted ya vio. Vuélvame a poner la imagen Nacho, ahí congeladita Nacho. de nosotros dos, si son tan amables, cómo pasa la vida. Ahí vieron imágenes con mucho más de 10 años, esas pueden tener mucho, unos 12 años o algo así, y las otras son más recientes. Don Richard, yo quería arrancar este reinicio con un gran amigo del alma. Volver otra vez a los orígenes de Muy Masculino y obviamente para mí el primer invitado tenía que ser don Ricardo Vázquez, a quien ustedes conocen. Don Richard. Nacho, pues estoy con la lágrima aquí de verdad porque fueron tantos años y eso es algo que me marcó y nos ha marcado a usted y a mí y sobre todo algo que a mí no se me ocurre que eso pueda pasar y es que todavía haya gente en la calle que le diga, es que yo lo veo a usted. Es muy ¿cierto? masculino. Yo lo veo. Ay, ay, ay. Entonces eso, mire, eso, sobre todo con el origen de este programa y con la intención que hemos tenido y se tuvo pues toda esa época y era pues aprender enseñando, porque había que estudiar para venir a estos programas. Y definitivamente todo lo que vimos era mentira, Nacho. Muy bien. Todo, eso nada se cumplió. Aquí hacíamos predicciones y eso nada se cumplió. Nada Yo se todo esto cumplió. que le ganó una apuesta que recuerdo que le dije que en el 2025 iban a estar absolutamente masificados los vehículos eléctricos e híbridos. De manera voy bien. De Estamos manera en el que 2022. estoy muy contento de estar aquí con los televidentes, con usted, Nacho, con todos los amigos técnicos que me los encuentro a todos. Y es un verdadero privilegio que usted me permita. ¿Usted quiere que le vamos a traer el tablerito? No, si hay que pagar por traerlo, yo pago, Bueno, Nacho. muy bien. Hay que Vamos a pagar, arrancar yo entonces pago. en este nuevo Muy Masculino del cual estoy orgulloso y volveré a traerles herramientas, carpintería, tecnología, mecánica, todos esos temas que a usted y a mí nos apasionan. Y arranco con Ricardo. Ricardo, si uno fuera a ver, después de ver estas imágenes de tanto pasado, ¿qué ha pasado con la industria automotriz? Yo no podría, usted me va a decir muchas cosas, sí, ya tenemos híbridos, eléctricos, pero yo no quisiera como solamente quedarme en ese tema. ¿Qué ha pasado con los lubricantes? ¿Qué ha pasado con el mismo combustible? ¿La gasolina se reinventó o no se pudo reinventar? En todo este tiempo yo he notado como una cosa, cada vez menos centímetros cúbicos. En estos 8 o 10 años, que usted y yo no hablábamos aquí en el programa, ¿cómo está la industria? Nacho, nos ha tocado ver grandes transformaciones, enormes. Porque es que era muy fácil. Los motores de combustión interna son, se ha dicho siempre y está escrito que los motores de combustión interna son motores muy ineficientes. Entonces, permitió la historia y permitió la ciencia que se buscara una mayor eficiencia producto del control de emisiones y el control de los gobiernos y las exigencias ambientales de la sociedad. Y entonces hemos visto grandes transformaciones en el motor de combustión interna, diésel y de gasolina, pero sigue vivo. Y ahí hay todavía pues mucha tela para cortar porque la legislación tiende a acabar con el motor de combustión interna y todavía, a pesar de que nos dormimos 8 años, usted y yo en este tema, todavía no hay una solución definitiva a este problema. O sea, todavía no hay cómo reemplazar lo que lleva 150 años funcionando, que es un motor que quema un combustible derivado del petróleo, con un motor que verdaderamente sea eficiente, que sea limpio y que sea práctico, porque finalmente los impedimentos que están apareciendo son de orden práctico alrededor de las nuevas tecnologías. Recordémosle a los televidentes, cada vez que yo enciendo mi vehículo y lo pongo a funcionar, ¿qué porcentaje estoy aprovechando de todo ese proceso? Tengo una cifra que usted me dio hace muchos años. 37%. No, entonces no estoy perdido. ¿Siguen en el 37%? Sí, porque es que esa es una ley de la física. Todo lo que se haga
es buscando llegar al 37%. Ni siquiera pues es que llevamos al 3%. No. Estamos lejísimos. Y entonces, ¿Usted le quiere explicar eso? ¿Qué significa a las personas que nos ven? el proceso de combustión de un motor, lo que se produce dentro del motor, es regido por leyes físicas. Entonces, coger aire, mezclarlo con combustible, llevarlo al motor, producir un movimiento y botar un calor, tiene una ley termodinámica, o sea, una ley que está regida por la dinámica del calor. Y la dinámica del calor, o sea, las leyes físicas dicen, ahí no pasa del 37%. Entonces, todos los esfuerzos que el ser humano haga para no pasa de ahí. Eso es un ciclo que en gasolina se llama el ciclo de Otto, y hay otro ciclo que es el diésel, que es ligeramente más eficiente, que es otra forma de consumir, pero lo que es encendido por chispa no pasa el 37. Se han intentado cambiar inclusive los modos como el motor funciona. O sea, vamos a echarle el aire de una vez caliente al motor y lo quemamos afuera, porque son procedimientos físicos que se pueden modificar para buscar subir ligeramente eso. Pero es que el cuento no termina ahí. Resulta que eso es lo que dice la física, pero todavía hay un poco de efectos físicos que tienen que ocurrir para que llegue a las ruedas ese movimiento, ¿cierto? Y cuando tiene que llegar a las ruedas el movimiento, hay pérdidas porque hay rozamiento, ¿cierto? Entonces, Falta del cigüeñal. Hay rozamiento. Hay rozamiento, hay que mover las cajas, hay que mover las ruedas, hay que vencer el aire. O sea, hay N mil cosas. Entonces, la eficiencia de un vehículo, 20%. Si eso cae en manos suyas, por ejemplo, que es tan andoncito, se baja. O sea, hay diferencia entre un conductor y otro conductor, ¿cierto? Entonces, la eficiencia, además de ser relativa, final es muy baja, muy baja. Entonces, todo lo que ha ocurrido estos años es pues, una tendencia moderna a tratar de reemplazarlo con nuevas tecnologías limpias, y una tendencia antigua pero modernizada tratando de sacarle un máximo provecho a esa diferencia que tenemos entre un 20% y el 37% que nos dice la ciencia que podemos llegar hasta allá. Pues si usted me permite, vamos a hacer una pausa en este reinicio de Muy Masculino. Hoy me voy a abusar del tiempo de usted y me quedo con Ricardo otro tiempo, viendo a ver qué pasó en estos 8 años, que estábamos 8 o 10 años. Uy. Ricardo, he visto en todo este tiempo cómo cada vez se disminuye más el cilindraje de los vehículos y se está logrando algo que también veo que se masifica mucho, y es el turbo. El turbo antes era algo que, pues, para carros muy pinchados, ¿sí o no? Ya no, el turbo ya lo vemos en vehículos motores 1000, 1200. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo? La ciencia, digamos, térmica no se podía quedar quieta ante semejante enemigo que le cayó encima, que fue el enemigo de la electrificación, ¿cierto? Es imposible que con un cambio tan severo de tecnología, lo que venía funcionando no dijera, bueno, hay que hacer algo, ¿cierto? Se dice que el mundo no quería cambiar porque es que el petróleo era un negocio y sigue siendo un negocio. Sí. Entonces había todos unos países, toda una geopolítica orientada al tema de petróleo. Entonces no había, pues había ciertos celos a que cambiara, había ciertos celos a que se incrementara el consumo del petróleo, porque ese es un negocio de medio mundo y el otro medio mundo estaba pagándole el combustible. Pero cuando apareció el enemigo eléctrico, dijeron, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces comenzaron a buscar cómo mejorar, porque ya los clientes compradores están diciendo, bueno, pues esto pues es una ruina, ¿cierto? Entonces usted se montaba en un carro y era un carro de 5.000 centímetros cúbicos, de 300 caballos, y usted tenía que pagar para sacarlo del garaje porque eso se devoraba la gasolina. Y los precios del petróleo subiendo, y los ambientalistas, con todo su derecho y con toda la verdad, les disminuya pues esta cosa, ¿cierto? Esto nos va a matar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, la industria térmica comenzó a trabajar ahora sí en serio a cómo resolver o cómo minimizar el impacto tanto ambiental, tanto de consumo de lo que está ocurriendo hasta ese momento. Entonces, comenzaron a aparecer cosas obvias. Obvio, si usted no está usando el motor, apáguelo, ¿cierto? Ah, el start-stop. Sí, claro. Luego se semáforo, freno y se apaga. Ah, claro. Pues es decir, entonces ahí hubo que reinventar los motores de arranque. Hubo que reinventar mil cosas. Pues, pero el motor de arranque está en función de esos Claro. Y la batería. ¿Cómo le paga usted que le preste el carro al nietecito, que usted y yo estamos pues, en cierta edad? El nieto agarra, dale arranque todo el día. Acaba con la batería. Entonces hubo que modificar la cantidad de carga que va al arranque, hubo que modificar la capacidad del arranque, del motor de arranque, a dar esos startazos permanentemente. ¿Y estos cambios son significativos o eran residuales? Vea, Nacho, usted fue a Coveñas en un carro Gastón. Acuérdate que uno llegaba
a Yarumal. Y tenía que tanquear. Yo tuve que tanquear en Yarumal. Llegaba a Caucasia y tenía que volver a tanquear. Nosotros ya los viejos pues en experiencia, recuerde que yo tenía un Toyota Carevaca, eso era pues lo máximo y tal. Yo llegaba a Yarumal y échele gasolina, no me acuerdo cuánto, porque eso era una brutalidad, ¿cierto? Ya usted en un carro de ese peso, porque es que el que come gasolina no es usted, es el peso del carro. Sí. En un carro más pesado, gasta más. Ya van a la costa y vuelven. Y pues vuelven muchos pedazos sin mucho cuento, o sea, sin ser un carro muy especializado. Entonces, cambió. ¿Y cómo hacer entonces que un motor térmico comience a cambiar? Pues comenzando a gestionar lo que ocurre alrededor de todo eso. ¿Sí? Entonces, hombre, si estamos desperdiciando en temas de consumo y de cómo quema, cómo combustiona, mejoremos la combustión. Recuerde que ya sí, pues esto es más viejo que lo que hablábamos nosotros, pero aparecieron los sistemas de inyección y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, la inyección que nadie pensaba que podía modificarse. Pasaron, acuérdense que cuando hablamos de relaciones de compresión, que era esa capacidad del cilindro, pues de comprimir, estamos hablando de 14 por motor de gasolina, eso era un asesinato para el motor por dentro, porque eso explotaba sin que hubiera chispa. ¿Por qué? Por el alto nivel de compresión. Ya le inyectan a un aire que está comprimido 14 veces gasolina sin que se dé cuenta y le hacen explotar con una chispa. Y aún hay marcas ya que dicen no necesitamos ni bujía para que eso prenda, porque el producto de la compresión ya es capaz de prender. La gasolina con aire. Pero, ahí está. Entonces, mire todos los que nos perdimos por estar ahora usted y yo hablando vasco en la calle. ¿Sí? Eso es solo la gestión de la combustión. Pero entonces digo, bueno, y ya le dije entonces, apague el motor si no lo va a usar, ¿cierto? Después dijeron, bueno, ¿qué más gasta en el carro como raro? No, es que las llantas, una llanta desinflada. Acuérdense cuando dábamos consejos, por favor, revise el nivel de aire, la presión de aire de las llantas. ¿Por qué? No, porque porque es que una llanta desinflada o bajita de aire, a que a usted le parezca muy cómodo y muy play, consume más combustible. Los sensores de presión que le prende un bombillo así rojo y tal, no es para que no se vaya a despichar la llanta, ya no se para despicha. que usted no gaste tanto Para combustible. que no consuma combustible. Entonces los segundos para comenzar a darse en cosas tan sutiles como esa. Controle la presión de aire. Entonces ya hay sensores de presión de aire. Controle... no ponga a funcionar cosas si no se necesitan. Resulta que el motor, parte de las eficiencias del motor también se pierden cuando el motor tiene que hacer trabajo de un montón de gente que está alrededor del que no está preocupado por mover el carro, ¿cierto? Usted prende el motor, ahí mismo el aire acondicionado... ¿Y quién lo mueve? ¿La gasolina? La gasolina, Pues ya esos claro, la gasolina. uno de los cambios también grandes. Correcto. Ya se lo ligo a la batería. Exactamente. Entonces digo, quítele al motor todas las cargas, por Dios, para que pueda caminar, porque es que si no lo mantenemos ahorcado, bueno, quítele pues eso sí se da mucho tiempo, el ventilador eléctrico, ese sí nos tocó cuando éramos niños, ¿cierto? Pero la dirección se volvió eléctrica. Entonces lo que hacen es... Los frenos se volvieron eléctricos. O sea, todos los llevaron la mayor cantidad posible a un Le vehículo de quitaron presión. todas esas vestiduras que le quitaban cosas ¿Y al eso motor. cuánto representó en ahorro? Poquito. No fue mucho, no fue significativo. Para seguir con la historia, después hablamos de las entradas de agua, como decía el chiste aquel. Como mi otro programa, nos cogió la noche, cuénteme. Si las cosas han seguido evolucionando, ¿cierto? Entonces usted me dijo ahorita, ¿por qué los motores ya son 1000? Si un motor 1000 no cae. Su carrito pequeño, aquel Cinca que ya no quedó ninguno, era 1000, ¿cierto? Eso pues para subir. 1150. Bueno, eso era lo más avanzadito. Esos carros no caminaban. Entonces, ¿cierto? hagamos una cosa. un motor, ¿por qué hoy un motor 1000 sí camina y por qué lo están usando? Me lo va a contar en el próximo programa, porque Ricardo estará todas las semanas